Buenas noches, nosotras somos las integrantes del grupo número 1, la cual les estaremos exponiendo acerca del glaucoma. El tema será hablado por las siguientes personas que son Francesca Navarro, Yoneidi Castro, Jazmín Marte, Larielis Montero, Elena Montero. También tenemos a Betsy, Nicole Núñez, a Melcy Giré y a Luzmeri Merán. Eh, Acá le estaremos tratando los temas, este es el índice, y yo comenzaré con la introducción y estudio de pacientes, de, de pacientes con evaluación del nervio óptico. Bástala, la siguiente. Acá tenemos que los glaucomas son un conjunto de diversos cuadros, los cuales se caracterizan por presentar una neuropatía óptica característica, tanto crónica como y evolutiva, cuyo principal factor de riesgo es el aumento de la presión intraocular. En 1851, el físico y fisiólogo alemán Hermann Helmholtz inventó lo que es el oftalmoscopio. También tenemos que en el 1852 Ruth introduce lo que es el método del oftalmoscopio indirecto. También tenemos que el oftalmólogo alemán Albert Gaez eh, tiene por utilidad lo que es la práctica del oftalmoscopio creado por Helmont, al describir por primera vez una serie de diagnóstico de diferentes enfermedades que pueden afectar a la retina. Pasa. En el estudio del paciente tenemos que esencialmente el glaucoma constituye una neuropatía óptica frecuente asociada a lo que es el aumento de la pío. La pío es la presión del líquido que se encuentra dentro del ojo. Por lo tanto, el estudio del paciente será confirmar lo que es el daño nervioso y categorizarlo. Tenemos aquí dos imágenes de un nervio óptico sano, de un paciente sano y uno de un paciente con glaucoma. El daño del nervio óptico se traduce funcionalmente en lo que es el daño del campo visual. Por lo tanto, la determinación del grado del daño anatómico y funcional en lo que es el glaucoma se realiza evaluando, perdón, lo que es el estado del disco óptico y de lo que es el campo visual. Y además también debemos evaluar lo que es la PIO para determinar su medida y sus variaciones. También tenemos que se realizará una gonioscopía, que se estará hablando más adelante sobre esto, para poder reconocer el tipo de glaucoma que el paciente padece al establecer si el ángulo es abierto o si es cerrado. Y así poder establecer lo que es el origen tanto como primario y secundario del glaucoma. Tenemos lo que es la evaluación del nervio óptico, que este podrá evaluarse en forma estructural como se presenta anatómicamente, por un lado, además de poder evaluarse, ay, además de poder evaluarse también sin funcionamiento. Estos parámetros de estudios deberán estar relacionados y coincidir en lo que es el daño observado para que sean significativos. Y así el nervio óptico eh, es el conjunto de axones de las células ganglionares de la retina que salen del ojo formando a la papila óptica a nivel de la lámina cribosa. Esta lámina es un área de la esclerótica, no, dale para atrás.
de la esclerótica que presenta orificios por donde entran y salen lo que son las estructuras del ojo. Siguiente. Tenemos que las fibras se aglutinan formando al papila óptica y salen del ojo formando la porción intraescleral del nervio. Y luego debemos tomar, luego tenemos una porción extraocular en la órbita que se dirige al cono orbitario y este sale de la órbita por el agujero óptico. Así evaluamos lo que es el estado de la papila al examinar lo que es el fondo del ojo. La papila es una estructura oval, habitualmente con un eje mayor vertical de bordes netos, de color amarillo, rosado o naranja, con una excavación fisiológica central, donde se puede visualizar la posición de los vasos, ramas de la oftálmica. Sigue. También podemos ver que el tronco común o ver solo las ramas superiores e inferiores directamente las 4 ramas, como la temporal superior, la temporal inferior, la nasal superior y la nasal inferior. En las 2 ramas temporales darán lugar a la arcada temporal que encierra la mácula. Habitualmente este anillo retiniano es más voluminoso en el sector o polo inferior, lo que sigue en el tamaño del polo superior, luego el sector nasal. Aquí podemos ver los pasos para seguir la evaluación del nervio óptico. Sigue. Que en primer lugar tenemos para observar lo que es el anillo neural, para evaluar los límites del disco óptico y evaluar su tamaño. Tenemos la identificación del anillo neuroretiniano. También buscamos zonas de atrofia peripapilar. Podemos identificar dónde se modifica el trayecto de los vasos e identificar otros hallazgos, como puede ser también una hemorragia. Seguimos. Yo estaré hablando la parte de mi compañera Yoneiri, que por casos especiales no pudo participar en la exposición. Tenemos lo que es la evaluación del daño funcional, del nervio óptico y concepto de campo visual. La evaluación del daño funcional del nervio óptico se realiza mediante diversas pruebas y exámenes clínicos para poder determinar el grado de afección y su impacto en la invasión. Sigue. Las pruebas a realizarse serán la prueba de agudeza visual, la campimetría o prueba de campo, la tomografía y coherencia óptica, los potenciales, evocados visuales o oftalmoscopía. También tenemos lo que son los electrocardiogramas, la angiografía, la prueba de visión de color, resonancia magnética y tomografía computarizada. Seguimos. En el campo visual, esta es la extensión del espacio visible para un ojo inmóvil en un momento dado. Es la totalidad de lo que se puede ver lateralmente y centralmente mientras este se fija la vista en un punto específico sin mover los ojos. Dale para atrás. Hasta aquí mi exposición. Buenas noches. Mi nombre es Elena Montero y le voy a estar hablando sobre lo que es la medida de la presión intraocular. Nuestros ojos a menudo producen lo que es un líquido llamado el líquido de humo acuoso. Este, de la misma manera que entra a la cavidad del ojo, debe ser drenado. A medida que este fluye, como le decía, se debe drenar. Es como entraron 100 cc, esos mismos 100 cc deben ser depurados del ojo.
dice que este proceso mantiene, este círculo, es decir, el proceso es lo que mantiene la presión del ojo. Esta presión es denominada, como decía mi compañera Fior, lo que es el PIO, que vendría siendo la abreviatura de lo que es la presión intraocular estable. Sin embargo, si el drenaje no funciona, esta vendría siendo la causa principal de lo que es de desarrollarse lo que es un glaucoma. Para medir la presión intraocular se utiliza un equipo que llamamos tonómetro. Con el paso de los tiempos han existido, la presión intraocular se ha medido de tres formas. Primero la utilizaban de una manera manual, que era colocando el dedo sobre la superficie del párpado y así podríamos medirla. Luego tuvimos lo que se utiliza aún un poquito en algunos lugares arcaicos, lo que es el tonómetro de pulso y por último el que aparece en la imagen, que es el más avanzado. La tonometría de aplananación, que es con lo que utilizamos para medir la presión intraocular, es un procedimiento diagnóstico que solamente debe ser realizado por un oftalmólogo. Este se utiliza, vaya la redundancia, para medir lo que es la presión intraocular mediante el aplanamiento de una pequeña área de la córnea. Esta técnica es considerada como el método estándar de referencia para medir la presión. La presión intraocular normal se dice que no es del sí un número exacto, pero que este puede ir variando. Los números que se tienen como escala vendría siendo de 10 a 21 milímetros de mercurio. La mayoría de las personas que tienen una presión intraocular por encima de 21 es una persona que ya tiene glaucoma, aunque se podría decir que algunas personas pueden manejar una presión intraocular dentro de 10 y 21 y no. Yo le estaré hablando acerca de lo que es la gonioscopía y la sospecha de glaucoma. Mi nombre es Betsy Nicole Núñez Abreu. Bien, la gonioscopía es el estudio mediante el cual este se va a poder visualizar en el seno caramelular mediante una lente de contacto que tiene adosadas espejos angulados. Vamos a poder ver a través de la lámpara de la hendidura y a través de estos espejos adosados diferentes partes del ojo que a simple vista no lograríamos visualizar. La lente de gonioscopía más utilizada son de 3 a 4 espejos. Con ella veremos el ángulo iriocolineal de frente, como si estuviéramos dentro de la cámara anterior viendo hacia su periferia. Esto lo que nos va a permitir es diferenciar entre el ángulo abierto y estrecho y cerrado, o sea, la amplitud que veremos en este ángulo. También veremos las estructuras del ángulo, que son las líneas de Schwann, el trabeculado, el espolón escleral y la raíz del iris. También veremos la disposición de la iris, si este plano es cóncavo o converso. También ver otros elementos que van a poder ayudarnos en lo que es el diagnóstico, localizando cuerpos extraños, sinequias anteriores, rupturas de la inserción de la iris, una posición de un in situ en la trabeculotomía, de la incisión de algunas cirugías, entre otros. Siguiente. Se va a poder mostrar cómo se realiza. Siguiente. Se va a poder mostrar cómo se realiza el examen de la gonioscopía al apoyar la lente sobre el ojo. Hará observar a través de los espejos. Se va a poder también mostrar en una imagen una gonioscopía del seno camerular, como se puede visualizar. También se puede estudiar una amplitud del seno camerular, de la ultraviomioscopía, que este es un método de examen que se utiliza el ultrasonido como la ecografía de alta definición para así poder estudiar lo que son las estructuras anteriores del ojo. También la profundidad de este estudio apenas pasa a la cara posterior del cristalino. Para estudios más posteriores utilizamos lo que es la ecografía ocular. La ultraviomioscopía, esta nos va a permitir estudiar lo que es un segmento anterior del ojo, incluyendo el cuerpo ciliar y las estructuras de la cara posterior del iris. Incluso ante la opacidad que
de medio que nos impide realizar con la lámpara de la hendidura. También la ultraviomioscopía, esta nos va a poder ayudar a medir los grados de amplitud del seno camerular y va a mostrar al paciente cuán abierto o cerrado está. Siguiente. Se va a poder observar en la imagen ah, eh, este estudio realizado para evaluar el seno camerular y cuán abierto está. Entonces, la sospecha del glaucoma, estos pacientes se definen como aquel individuo que tiene algún parámetro alterado, como mi compañera lo dijeron, conocido como PIO, que esta es la presión intraocular, el nervio óptico, el campo visual, anomalías del seno camerular o antecedentes importantes de esta enfermedad, pero en quien aún no se ha llegado al diagnóstico ni a excursión de la enfermedad. Muchas gracias. Yo le voy a estar hablando sobre los tipos de glaucomas. Esto lo vamos a clasificar por medio de la biomicroscopía y sobre todo por la gonioscopías, que permite observar los signos patológicos de cada entidad o tipo de glaucoma. Aquí vamos a tener lo que es el glaucoma primario de ángulo cerrado. Este glaucoma es más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Y se presenta en proporciones anormales. Este tipo de glaucoma va a tener una prevalencia que se aumenta con la edad y es más frecuente en familiares directos de pacientes con glaucomas. En personas de raza negra también lo vamos a ver. En personas de raza negra, y este tipo de glaucoma es más habitualmente, como lo dije anterior, en personas mayores y en raza negra. Este glaucoma habitualmente es asintomático, pero al no coincidir con el comienzo de la previcia, las personas que consultan con este tipo de glaucoma tienen muy buena posibilidad de establecer lo que es el diagnóstico. Si lo ven en la imagen, se presenta cómo se ve el tipo de glaucoma en el ángulo abierto. Más adelante, aquí podemos observar cómo se ve este tipo de glaucoma en el ángulo abierto. Luego de este tipo de glaucoma del ángulo abierto, pasamos a lo que es el glaucoma de ángulo cerrado. Dale. Aquí podemos ver en la imagen cómo se ve el tipo de glaucoma de ángulo cerrado. Este tipo de glaucoma se asocia a un aumento brusco y pronunciado de la presión intraocular. Y también este tipo de glaucoma tiene la conformación anatómica de un ángulo estrecho y el crecimiento fisiopatológico del cristalino, que pueden provocar lo que es un ángulo estrecho y del cierre del cristalino. Como lo ven en la imagen, como se ve el que está a mano derecha, que se ve totalmente en un ángulo estrecho y el otro se ve en el ángulo totalmente cerrado. Pásala. Aquí vamos a ver los tipos de glaucoma secundario, que ahí lo ven en la imagen. Este tipo de glaucoma es un grupo de glaucoma que se produce en forma secundaria a otras enfermedades, como son las enfermedades de pseudoefoliación,
la de pigmento y las inflamaciones. También vamos a tener que lo que es el traumatismo y por medicamento. En los tipos de glaucoma cerrado entra lo que es el glaucoma pseudoefoliativo, que se da en los pacientes, con pseudofolación que pueden, que toman con mayor frecuencia con ataque de con ataques cerebrovasculares y ataque de arritmia. También se conocen con también se presentan en los pacientes que presentan isquemia crónica, hipoacusia de causa neurológica. Y este tipo de glaucoma también es más frecuente en ancianos y tiende a ser habitualmente más agresivo. El tipo de paciente que presenta este tipo de glaucoma con el paso del tiempo es más agresivo y necesita lo que es el cambio del tratamiento para que no siga proliferando con lo que es la pseudoefloración. Y de este tipo de glaucoma secundario también se van a originar el tipo de glaucoma que vienen ocasionado con el cristalino. Que le va a seguir hablando mi compañera, que sigue con el tipo de glaucoma. Bien, yo voy a estar continuando con el tema de los tipos de glaucoma. Mi nombre es Mercy Ferreira, que voy a estar hablando sobre el glaucoma relacionado con el cristalino. Bien, el cristalino en sí puede producir glaucoma por diferentes razones, por distintos mecanismos. Todos esos mecanismos que producen glaucoma por el cristalino se van a clasificar o a englobar en un grupo que se llaman glaucomas focogénicos. Este grupo de glaucomas focogénicos se puede dar por cataratas o por glaucoma focomórfico. Bien, el glaucoma por cataratas puede ser nuclear o hipermaduro. En la catarata nuclear, el tamaño del cristalino va a aumentar, mayormente aumenta en lo que es el eje anteroposterior y empuja el iris hacia adelante, aumentando la presión intraocular. De esa forma cierra el ángulo iridocorneal. En el glaucoma de catarata hipermadura, es aquella que ya tiene mucho tiempo de evolución y las proteínas en el cristalino comienzan a licuarse. Y la cápsula de cristalino permite que pasen estas moléculas al segmento anterior, se van a mezclar con el humor acuoso. Entonces, al mezclarse con el humor acuoso, deberían ser absorbidas por el trabéculo, pero es difícil por el tamaño de las moléculas. Entonces, esa dificultad que va a tener el trabéculo de filtrar estas partículas va a crear una dificultad, lo cual se va a traducir como un aumento de la presión intraocular, que también es un resultado de la extracción del cristalino. Como el cristalino se comporta como una unidad hermética y cerrada, el cuerpo va a desconocer la naturaleza de las proteínas que se encuentran en él y se van a exponer al segmento anterior. La respuesta a este mecanismo va a ser una inflamación intraocular y una uveitis anterior. Entonces, en cuanto al glaucoma focomórfico, se va a comportar como un glaucoma de ángulo cerrado. Va a haber un cierre focomórfico del drenaje del trabéculo, del humor acuoso, llevando a una elevación aguda de la presión intraocular y a una neuropatía óptica glaucomatosa. Esta va a ser potencial si no se trata con el tiempo
y se comporta como un, bueno, como dije anteriormente, como un glaucoma de ángulo cerrado. En cuanto a algunos cuadros congénitos oculares pueden producir la alteración y la forma de la posición del cristalino, lo que puede desencadenar un glaucoma, cuyo único tratamiento va a ser la extracción de este cristalino. Entonces, en cuanto a estos glaucomas relacionados con el cristalino, van a tener diferentes tipos, que es el focotópico, que va a ser causado por la posición del cristalino. Está el focomórfico, que va a estar causado por la forma del cristalino. El foco intumescente va a ser provocado por el tamaño, el focolítico por la degradación y el focoanalítico por una reacción autoinmune. Si ante un traumatismo contuso el cristalino se luxa, va a haber una fijación que va a comprometer el cambio en la composición de eso, o sea, en su forma, y va a generar una obstrucción de la pupila, lo que va a ocasionar un bloqueo que impide el paso del humor acuoso. Y este caso también se va a solucionar con una infección del cristalino defectuoso. En cuanto al glaucoma postraumático, postraumatismo, se puede decir que la hipertensión ocular en este va a ser aguda y se va a generar por un evento traumático, ya sea agudo o crónico. El traumatismo contuso puede provocar situaciones dentro de segmentos. Si este se rompe, va a provocar una descompensación que podría con el tiempo solucionarse, pero si no se trata, entonces va a generar un glaucoma traumático. En este caso podemos observar sangrados en el segmento anterior y pema. Habrá un aumento de la pío, como en todos los tipos de glaucoma que hemos mencionado anteriormente. Y el manejo de esto va a ser a base de inmunosupresores de supresores del humor acuoso, de corticosteroides que van a servir como inmunosupresores para mediar la inflamación, y si es necesario se va a drenar el IPEMA. En este caso, el IPEMA se va a drenar si la PIO es demasiado elevada y va a afectar directamente la córnea. El trauma puede ser una ruptura de la inserción del iris en la pared ocular, lo que conocemos como iridodiálisis, que se va a caracterizar porque va a comprometer la filtración del trabéculo. El cuerpo ciliar también puede verse comprometido en el trauma al separar sus porciones, lo cual va a generar un retroceso en el ángulo. En la gonioscopía se va a observar un aumento del ancho de la banda del cuerpo ciliar, que con el tiempo puede provocar un daño en el seno camerular y en el trabéculo, produciendo también un aumento de la pía. Este se va a manejar con supresores del humor acuoso, hipotensores y corticosteroides. Y por último, el glaucoma por aumento de la presión venosa va a ser clasificado como un glaucoma posttrabecular. El humor acuoso normalmente va a drenarse a través del trabéculo, como dije anteriormente, y pasa a un conducto de Schenck. De ahí, a través de las venas acuosas, va a pasar a la circulación normal. Entonces, cuando ese sistema que recibe el humor acuoso se encuentra obstruido, el drenaje se va a frenar y como consecuencia va a aumentar la presión intramuscular y provocando el glaucoma posttrabecular. Entonces, este tipo de casos se va a dar en cortocircuitos durales, en trombosis del seno cavernoso, en fístulas arteriovenosas orbitarias e intracraneales. El aumento de la piel se va a presentar como una ingurgitación venosa con aumento del calibre y precocidad de las venas oculares, en la epiesclera y en la zona intraocular. También puede haber edema conjuntival, quemosis y latidos orbitarios.
Este tipo de casos, bien, se va a manejar igual con corticosteroides y también se va a manejar con hipotensores y drenaje del humor acuoso. Hasta aquí mi parte. Bien, en esta parte voy a continuar con lo que son los tipos de glaucoma, donde podemos distinguir varios tipos, aparte de los ya mencionados, donde tenemos lo que es el glaucoma por uveitis. Puedes pasar a la siguiente. Donde la uveitis no es más que la inflamación dentro del ojo. La inflamación suele ocurrir por lo que es el sistema, cuando el sistema inmunitario está luchando contra una infección. A veces la uveitis significa que el sistema inmunitario está combatiendo lo que es una infección ocular o a nivel de la retina, pero también puede ocurrir cuando el sistema inmunitario ataca el tejido sano en los ojos. La uveitis puede causar lo que son problemas como el dolor, el enrojecimiento y la pérdida de la visión. Abarcando un poquito más, la inflamación de la uvea anterior puede producir lo que es la inflamación de las células trabeculadas, también llamado lo que es trabeculitis, con la consiguiente disfunción del mismo, sumado a lo que son las obstrucciones que pueden producir lo que es la fibrina y en las células como en el humor acuoso. Y esto lleva a cabo lo que es el aumento de la presión intraocular. También puede desarrollarse lo que es las cinequías anteriores periféricas en el ángulo, lo que es en el ángulo entre el iris y la córnea. Siguiente. En el glaucoma uveítico podemos ver que este se produce por lo que es las aquenias anteriores en el seno camerular, y estas pueden ser primarias o secundarias según las diferentes tipos, y tenemos que en la secundaria vamos a ver lo que es un iris bombe como se ve en la imagen, o una cámara anterior muy poca profunda. Siguiente. La patogenia del glaucoma asociado a la uveitis, tenemos que 1/3 de los pacientes uveíticos son contrarrespondedores, o sea, disminuye lo que es la salida del acuoso, y solo el 5% de la población es córtico respondedora. La respuesta corticoide depende de lo que es la dosis, la estructura química del compuesto, la frecuencia y la vía administrativa, la duración del tratamiento y la susceptibilidad del paciente. La respuesta clínica es de 2 a 6 semanas tras el inicio del tratamiento. Es difícil de distinguir el proceso uveítico. Las modificaciones bioquímicas y morfológicas de la malla y el acúmulo de la glucosaminoglicanos aumenta lo que es la resistencia de la salida del humor acuoso. Los factores de riesgo corresponden a lo que es la glaucoma primaria de ángulo abierto, la historia familiar del glaucoma, la artritis reumatoide, las edades extremas entre niños y ancianos y la diabetes. Siguiente. Los signos y síntomas de esta patología, esto va a darse lo que son la visión borrosa, dolor ocular, ojo rojo, y si la presión intraocular es muy alta, se da lo que es el edema corneal y el dolor, la fotofobia y los halos. Mami, mira que tomé. Siguiente, por favor. La siguiente. En el glaucoma agudo, por otra parte, tenemos que es una emergencia oftalmológica en la cual requiere un diagnóstico y solución rápida para evitar lo que es la ceguera permanente. Hay un cierre súbito del ángulo irídico corneal, derivar urgente a lo que es el oftalmólogo. En esta parte, el glaucoma se caracteriza por lo que es un sorpresivo incremento de la presión ocular debido a lo que es el iris, que impide el manejo o el pasaje de lo que es el humor acuoso por la pupila y por el trabeculado. Para que esta situación ocurra, el paciente debe tener un cristalino de gran tamaño que se estrechó el ángulo y produce lo que es un bloqueo y un cierre del seno camerular. Siguiente.
El glaucoma agudo es una enfermedad ocular que deteriora gradualmente lo que es la vista. En general, no presenta síntomas y puede ocasionar lo que es la pérdida repentina de la vista. Sin el tratamiento adecuado, y puede ocasionar lo que es la ceguera, como ya le dije anteriormente. Siguiente. Los factores de riesgo son las personas. Papi, dame un permiso, por favor. Espera. Los factores de riesgo son una persona con la presión del ojo elevado, por encima de lo que son 21 miligramos de mercurio. Tener la presión en el ojo elevado es uno de los factores de riesgo más importantes, lo que puede desarrollar lo que es la enfermedad o va a desenlazar lo que es el desarrollo de la misma. Ser mayor de 60 años de edad también es un factor de riesgo mayor para lo que es desarrollar el glaucoma. La miopía, los pacientes con miopía de más de 5 dioptrías tienen hasta 3 veces más riesgo. Siguiente. Entre los factores hay otros riesgos como es el tono de piel y los antecedentes familiares y las alteraciones de la circulación. Siguiente. En las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné anteriormente, está lo que es el dolor ocular súbito, las náuseas o vómitos, la visión borrosa rápidamente y progresiva, y los antecedentes de episodios de visión borrosa acompañados de visión de halos de colores. En el glaucoma congénito, este no es más que una enfermedad poco frecuente que se presenta en el primer año de vida y llega a oftalmología o a los oftalmólogos en los primeros 24 meses de vida. Son de aparición frecuente o poco frecuente, mejor dicho, causada por lo que es una disgenesia del ángulo que genera lo que es la hipertensión ocular por imposibilidad de drenaje del humor acuoso. Casi siempre se da, como dije, desde el nacimiento. La anatomía del mismo, puede pasarla. La anatomía del ángulo camerular anómalo se da por lo que es la inserción plana del iris periférico, la inserción anterior del iris periférico en la malla trabecular, el espalón escleral ausente o rudimentario. Siguiente. En la clínica vamos a ver lo que son los buftalmos, que se refiere a lo que es mayor elasticidad del tejido, los megalocórnea, que son de 10 milímetros en recién nacidos, 11 milímetros al año de edad, y en los 2 años se da de 1.6 milímetros en la vida adulta. Están los astrías de Happ, que son del crecimiento corneal progresivo con fisuras de segment. Está el edema corneal secundario a lo que son las lesiones endotelial, la fotofobia, la epifara y la irritabilidad. Aquí podemos ver un pacientito con lo que son los buftalmos. Obsérvese el tamaño aumentado de lo que es la córnea y el signo de glaucoma congénito, que es como el bultito que se le ve en lo que es la córnea. En el examen anestésico que se le realizan a los mismos, tenemos lo que es la medición de la presión intraocular, los diámetros corneales, la biomicroscopía, que es la estrella de Happ, la gonioscopía, como hablaron anteriormente, y vamos a ver lo que es la excavación pupilar, la refracción y la biometría, y esta sí va a depender si requiere de cirugía, dependiendo de los diámetros de los mismos. En la clasificación esto va a depender, ya que estos pueden ser primarios debido a lo que es las enfermedades tuberculósicas, que está podemos englobar lo que es la trabeculodigenesia, ya mencionado anteriormente, el glaucoma asociado a otras anomalías como oculares o sistémicas congénitas, que esta también tiene derivada de la misma, de la disgenesia iridotrabecular, disgenesia iridocorneal, y el glaucoma secundario, que es debido a lo que son los traumas, la inflamación y los tumores. Hasta aquí mi parte. Bien, yo continuo hablando sobre el tratamiento del glaucoma. El tratamiento del glaucoma siempre se ha basado en disminuir lo que es la pio, que anteriormente la han descrito como la presión que ejerce el humor acuoso dentro del ojo.
Ese tratamiento debe llevar la presión intraocular a niveles saludables para el nervio óptico para que no pierda lo que son las fibras nerviosas. Hay dos posibilidades de tratamiento médico. Una, podemos disminuir lo que es el humor acuoso, o dos, podemos aumentar la salida de este. Si la hipertensión ocular es por IPEMA, que vendría siendo ya lo que es el sangrado de la cámara anterior, entonces debemos de drenarlo. Pero si fuera ya por una malposición de lo que es el cristalino, pues entonces hay que proceder con una operación del mismo. Hay un grupo de medicamentos o familia de medicamentos que nos proporcionan la habilidad de poder disminuir lo que es la PIO a nivel ocular. Primero tenemos lo que son siguientes. Los parasimpático-miméticos. Estos vendría siendo el primer tratamiento masivo para tratar lo que es el glaucoma. Dentro de esta familia tenemos lo que es la pirocorpina tópica, que la podemos encontrar entre un 1% al 2%. Esta vendría produciendo ya lo que es una acción que produce a nivel ocular, o sea, produce una miosis, que sabemos que es como la afección ocular, que pone las pupilas, bueno, contrae las pupilas más bien y actúan sobre el músculo ciliar, aplanando ya lo que es el iris, también abre lo que es la malla trabecular, favoreciendo la resolución del humor acuoso. Tiene una corta vida media que hace necesario que se coloquen las gotas 3 o 4 veces al día, lo que hace difícil para su tratamiento en el caso del paciente. Luego tenemos lo que son los beta bloqueantes, que aquí podemos ver, siguiente, que aquí podemos ver el timolol, que es el más utilizado. Lo podemos encontrar en el mercado entre un 0,25% a un 0,5%, siendo necesario ya colocarlo cada 12 horas, aunque hay un gel que lo podemos colocar una vez al día. También están dentro de esta familia lo que es el betasolor, que son bloqueantes específicos beta 1 y el carteolol que cuentan con una actividad simpático-mimética intrínseca. Estos beta bloqueantes vendrían ya bloqueando lo que son los receptores a través de los monofosfatos de adenosina cíclico, inhibiendo ya lo que es la formación del humor acuoso, y esto ayuda a disminuir la presión intraocular. La disminuye más o menos entre un 20 y un 30%, aunque el comienzo de esta es a los 60 minutos, siendo su pico máximo ya a las 2 horas. Tiene buena tolerancia, por lo que se utiliza mucho en fármacos asociados a tratamientos en combinación. Estos presentan pocas reacciones adversas como ojo rojo, ardor, ojo seco, prurito, y a nivel sistémico puede provocar lo que es hipotensión arterial, bradicardia, broncoespasmos, más en pacientes que tienen antecedentes de asma y disminución de la libido, incluso ya depresión. Siguiente. Luego tenemos los alfa agonistas, que aquí podemos encontrar la brimodidina, que la encontramos al 0,15% o al 0,2%, que son ya derivados de lo que son las clodidinas. Su posología se basa o sea, se coloca cada 8 a 12 horas, disminuyendo la producción del humor acuoso, y un pequeño porcentaje también favorece a la salida del mismo. La hipotensión descrita en este fármaco es aproximada de 18 a 25% de lo que es la pío basal, y también se le conoce con una función neuroprotectora sobre las células ganglionales retinianas bajo lo que es la isquemia, más bien. Tiene pocas reacciones adversas también, como ojo seco, alergia, irritación palpebral, como podemos ver en la imagen, somnolencia, y también puede producir depresión central. Está contraindicado en niños y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Siguiente. Luego tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Aquí básicamente el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar utiliza la anhidrasa carbónica para producir el humor acuoso. Entonces, al inhibirla, lo que va a suceder es que va a disminuir la producción del humor acuoso, y por eso va a disminuir la piel. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de familias, esos medicamentos.
Primero tenemos la acetazolamida, que la podemos encontrar en el mercado 250 miligramos y se considera un gran hipotensor. También tenemos la dorsalamida y la brisolamida, que son medicamentos que se pueden utilizar también a nivel terapéutico. Esta familia disminuye la PI entre un 15 a un 20%. También tiene buena tolerancia, aunque puede producir ardor, ojo rojo, sabor amargo a pasar por la garganta, por la vía lagrimal. Y un ojo en en este tipo de medicamentos, familia, es que pueden producir alteraciones en lo que es el medio hidroelectrolítico por depresión de lo que es el potasio. Entonces, es importante revisar los niveles de potasio en el paciente para poder medicarlo con esto. Luego tenemos los análogos de la prostaglandina, que aquí podemos ver lo que es la tanoprotos, siguiendo del tavoprotos y el tafluprost. También en esta familia podemos encontrar lo que son los betaprotos que derivan de la prostamidas. Estos medicamentos pueden disminuir la PIO entre un 28 a un 35% y son de gran relevancia ya que estos, por su efecto hipotensor y comodidad de tratamiento, básicamente desplazaron lo que son los beta bloqueantes, ya que se pueden colocar cada 24 horas y así es más fácil para el paciente seguir el tratamiento. Se han descrito pocos efectos adversos, pero podemos encontrar atrofia en la grasa orbitaria, también pigmentación de la piel o del iris, o podemos también encontrar lo que es la reactivación de la uveitis. Cierto. Luego, siguiendo ya el tratamiento a nivel quirúrgico, podemos ver el tratamiento de glaucoma con láser. Aquí encontramos la iridotomía, que fue la primera indicación de uso de láser en el glaucoma. Este se convirtió en el tratamiento preferido ya en lo que es el cuadro de seno camerular. Y básicamente consiste en comunicar, o sea, hacer como una incisión mediante el láser para comunicar lo que es la cámara anterior con la posterior a través del óseo para que así el humor acuoso pueda drenarse. Como podemos ver en la imagen, ese puntito que está ahí, eso es creado por el láser. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Francesca Navarro, yo le estaré hablando sobre el tratamiento de glaucoma con láser. En el tratamiento de glaucoma con láser estaremos viendo lo que es la trabeculoplastia. Este es un procedimiento que se utiliza el láser para mejorar el drenaje del humor acuoso a través de las mallas trabeculares. Las indicaciones de este generalmente se utilizan en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Este es un procedimiento con láser de ángulo de argón que se enfoca en la malla trabecular, creando pequeños cambios que facilitan el drenaje del líquido ocular. Las ventajas de este es que no es invasivo, es rápido y que es con una recuperación rápida. En las complicaciones podemos ver lo que es el crecimiento temporal de la presión intraocular, inflamación leve, posibilidad de requerir tratamiento adicional. Siguiente. Siguiente. Está lo que es la hidroplastia. Esta es una técnica de láser que modifica la forma del iris para mejorar el flujo del humor acuoso. Esta está indicada principalmente en glaucoma de ángulo cerrado o en pacientes con ángulos iriocorneales estrechos. Este es un procedimiento que implica un láser de argón a la periferia del iris para contrarrestar la posición de los pliegues del iris, que este bloquea el ángulo del drenaje. En las ventajas de este vamos a tener que no es invasivo, se realiza en consulta externa con una mínima recuperación. En las complicaciones están lo que es la molestia temporales, inflamación leve y una posible necesidad de un procedimiento adicional. Siguiente. Está lo que es la ciclofotocoagulación y láser transclerar. Este es un procedimiento que se utiliza el láser para reducir la producción de humor acuoso mediante la destrucción parcial del cuerpo ciliar. Este está indicado generalmente para un glaucoma refractario
que no corresponde a otros tratamientos. Este es un procedimiento de láser que implica de forma transclerar a través de las escleróticas para tratamiento ocular ciliar. Las ventajas de este es que es eficaz en reducir la presión intraocular o una opción para casos avanzados. En las complicaciones vamos a ver lo que es la inflamación, dolor ocular, riesgo de baja visión o una pérdida de visión. Siguiente. Está lo que es el trabeculostomía. Este es un procedimiento quirúrgico que crea una nueva vía de drenaje para el humor acuoso. Está indicado generalmente para glaucoma de ángulo abierto que no corresponde a medicación o tratamiento con láser. Este es un procedimiento que se realiza con una pequeña incisión en la malla trabecular y el canal de Cheyne para generar el drenaje. En las ventajas es que es eficaz en reducir la presión intraocular, mejora significativamente en el control del glaucoma. En las complicaciones está lo que es el riesgo de infección, inflamación, sangrado y una baja visión ocular excesiva. Siguiente. En la cirugía de glaucoma, está lo que es la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Este es un procedimiento quirúrgico que minimiza la invasión y el tiempo de recuperación. Está indicado generalmente para glaucoma leve o moderado. Este es un procedimiento de una técnica que incluye la implantación de micrótesis y un dispositivo similar para mejorar el drenaje del humor acuoso. Las ventajas de este es que es menos invasivo que la cirugía tradicional, tiene una recuperación rápida y tiene un menor riesgo de complicaciones graves. En las complicaciones es posible que haya una necesidad de tratamiento adicional, menor eficacia y en casos de glaucoma avanzado. Siguiente. Por último, tenemos lo que es los implantes de dispositivos de drenaje para el glaucoma. Este es un dispositivo de implantes quirúrgicos para desviar el flujo de humor acuoso y reducir la presión intraocular. Está utilizado en glaucomas refractarios que no corresponden a otros tratamientos. Este es un procedimiento que implica el túbulos de válvulas que desvían el líquido hacia un área de absorción en el ojo. Las ventajas de este es que es eficaz en reducir la presión intraocular en casos de complicación. Y en las complicaciones está lo que es el riesgo de infecciones, desplazamiento del dispositivo y una inflamación o una cicatrización excesiva. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.